Hola, espero que se encuentren muy bien. Estamos ya empezando este año 2022 con muchos sueños, con muchas ilusiones. Eh, este año pues ya con muchos planes. Y bueno, en mis reflexiones personales que siempre me gusta compartir con ustedes, estaba pensando sobre la importancia de la autoestima, del autoconcepto, ¿no? Este es un tema del que se habla muchísimo. eh, pero realmente es muy difícil trabajarlo, ¿sí? En la práctica se queda como algo, muchas veces algo abstracto, como un concepto muy interesante, muy bonito, pero se queda allí. Y realmente la autoestima está en la base de todos los problemas emocionales, de la depresión, de la ansiedad, de los problemas de adicción, piensa en el problema que tú quieras y ahí va a estar la autoestima metida. Y lo que quiero decir con esto es que es muy importante, no es algo trivial, no es algo superficial, no es una costura, no es algo ahí como... Es algo muy importante, realmente. Y creo que realmente sanar esa autoestima puede ser muy importante para nosotros. No es un proceso sencillo, como les digo, mucha gente habla de esto, pero en la práctica como que uno no sabe qué hacer exactamente. Y bueno, la primera reflexión que quiero compartir con ustedes es ese famoso texto que ya he comentado del arte de amar de Eric Fromm, que es un clásico de la psicología, el arte de amar de Eric Fromm. Él comenta, haciendo referencia a las relaciones interpersonales, cómo es importante conocer al objeto que se ama, ¿sí? Psicológicamente hablando, pues el objeto es la persona, ¿no? El ser, la relación. Cómo es importante cuidar ese objeto amado, ese ser amado. Y cómo es importante, pues, como sacrificar también, lógicamente, el amor no todo es bonito y placentero y rico, es también ciertos momentos de sacrificio, de renuncia por esa persona, por esa relación. Y estaba pensando que es un poco, puede sonar un poco raro, pero eso se puede aplicar también al amor propio, a la autoestima. Eh, Si queremos amarnos, debemos empezar por conocernos. Yo no puedo amar lo que no conozco, por conocernos, ¿sí? Por hacer un ejercicio de autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me describiría? ¿Cómo me ven los demás? Inclusive puedo hacer como una especie de entrevistas para analizar cómo me ven los demás. Eh, ¿Cuáles son mis virtudes, mis efectos, mis fortalezas, mis habilidades, eh, y bueno, teniendo en cuenta el cuerpo, ¿no? También estamos en un contexto donde el cuerpo muchas veces es tratado peyorativamente, a veces con asco, a veces con vergüenza, a veces casi que sinónimo de pecado, pero el cuerpo es parte de lo que somos, ¿bien? ¿Cómo es mi cuerpo y cómo me relaciono yo con ese cuerpo? Bueno, ahí ya no me puedo pasar un poquito a otra cosa, pero ese conocimiento creo que es supremamente importante en el tema de autoimagen y autoestima. Bien. Eh, y bueno, el cuidado, que era lo mismo que con las relaciones, ¿no? Ya no cuido, ya no estamos hablando tanto de cuidar a otros, sino de cuidarme a mí. Y en esto yo hago mucho énfasis cuando hablo con las personas, porque ocurre lo mismo que en una relación. Tú le puedes decir a una persona, te amo, eres lo primero de mi vida, pero finalmente en la práctica son solo palabras, ¿sí? A veces ocurre lo mismo con nosotros mismos. Yo me puedo parar frente a un espejo y decir que me amo, que soy lindo, que soy hermoso, que pero en la práctica nunca voy al médico. En la práctica siempre me dejo de últimas. En la práctica no sé decir no. En la práctica no dejo un tiempo para mí. En la práctica no me construyo. En la práctica no me educo. En la práctica no cuido mi nutrición, como cualquier porquería que se me atraviese. En la práctica de pronto soy tacaño conmigo mismo, sí, me cuesta tener un detalle conmigo mismo. Eh, Inclusive con temas de salud, la gente a veces es muy tacaña, ¿no? La gente invertir, por ejemplo, en el tema de los dientes, en el tema, bueno, que son cosas de salud, la gente puede ser muy tacaña, ¿no? Y prefiere a veces invertir eso en objetos, ¿no? En el carro, en cosas
cuando pues, hombre, la calidad de vida es la salud, empieza por ahí, ¿no? ¿De qué nos sirve tener mansiones, casas, carros, si estamos enfermos? Si no gozamos de salud. Entonces, retomando un poquito, conocernos, ¿bien? Cuidarnos, o sea, con hechos, visitar al nutricionista, al médico general, al odontólogo, las mujeres un ginecólogo, las revisiones de todo tipo, psicólogo también, no es pecado, yo soy psicólogo, aprovecho para hacerme propaganda, eh, es cuidarse, ¿no? Y hacer, esto suena todavía más raro, hacer sacrificios por nosotros mismos. Es decir, hay cosas que no son agradables, que no son sabrosas, pero sabemos que eso nos puede llevar a un mejor placer, a un placer mayor, a un mejor lugar. Bien, como tener un ahorro, por ejemplo, renunciar a placeres inmediatos, como hacer inversiones inteligentes, son pequeños sacrificios, como hacer deporte o renunciar a ciertos alimentos a los cuales ya podemos ser casi que adictos. Pero sabemos que ese pequeño sacrificio a la final es para nuestro bien. Entonces, este punto de vista creo que puede ser muy interesante, es aplicando estas cosas que funcionan mucho en temas de relación interpersonal, de pareja, de amigos, aplicarlo a nosotros mismos, ¿bien? A nosotros mismos y esto puede ser bien especial, bien interesante. Y bueno, en estas reflexiones también pensando mucho sobre la autoestima, pensaba en cómo muchas situaciones de la infancia, de la adolescencia, que es cuando estamos más frágiles, más débiles, más vulnerables, nos pueden afectar, ¿no? Relaciones con el sexo opuesto, con la amistad, con los profesores, con los papás o personas a cargo nuestras, eh, eh, pueden generar una cosa muy fuerte en la autoestima, ¿no? Y esto es importante sanarlo, hacer un duelo, trabajarlo, hablarlo, expresarlo, hacer rituales de sanación psicológicos, es decir, algo que nos permita eh, sanar eso, ¿sí? Y trascenderlo y superarlo. Porque realmente nos podemos quedar allí estancados y no es nada bueno. Bien, tú ya no eres ese niño indefenso, ni esa niña, ni ese adolescente. Ya eres una persona con una experiencia, una formación, unas habilidades, una fuerza física. Es decir, y eso hay que empezar a dejarlo atrás y a sanarlo y a resignificarlo y a verlo con otros ojos, a escribir esa historia desde otra perspectiva. Y esto creo que es bien importante, ¿no? Que es otro capítulo allí que merece una atención especial. Por eso hay que trabajar el tema de sanación interior, del duelo, del perdón, bueno, tantas cosas allí interesantes que podemos empezar a trabajar. Y también he pensado mucho en cómo, lastimosamente, a veces las personas que tienen una autoestima elevada, inclusive un ego inflado, inflamado, que tampoco es sano, porque todos los extremos es malo, les va muy bien. Y a veces son personas malas, ¿no? Estafadores, delincuentes, gente que aspira a cargos de poder, políticos, financieros. No estoy diciendo que todos sean malos, pero muchas de estas personas tienen una vocación clara de poder y un ego inflado y no les importa cómo obtenerlo, pero así sea haciéndole daño a otras personas, pero lo quieren y lo logran. Eso es lo más interesante, psicológicamente hablando, ¿sí? Quitándole todo el tema de que es malo, de lo ético y todo el cuento, lo más interesante es que lo logran. Finalmente logran convencer a gente para que les dé su dinero, o les dé su voto, o les dé sus negocios, o les dé... Finalmente logran hacerlo, porque tienen una fuerte eh, convicción en ellos mismos de que se lo merecen, de que pueden hacerlo, etcétera. Bien. Y a veces la gente buena, gente que sí tiene capacidades de verdad, inteligente, y que quiere hacer el bien además, carece de esa autoestima, carece de esa convicción, carece de ese creerse que pueden y que merecen cosas buenas en la vida y que pueden sacarte más adelante. Y por eso me parece muy interesante trabajar la autoestima porque creo que es un tema inclusive social. ¿Cuántos líderes pueden estar ahí calladitos, que podrían ser líderes sociales, que podrían cambiar este país? Pero pues no creen de pronto en ellos mismos, ¿no? Y siempre dan un paso atrás,
cuando hay que hablar, cuando hay que arriesgarse, o se hacen a un lado o miran para el piso. Eh, Esto es importante. Yo creo que como sociedad lo necesitamos. Tú tienes allí cosas muy interesantes que compartir y se pueden estar perdiendo. Y bueno, la autoestima tiene que ver también mucho con algo cotidiano, volviendo al tema del cuidado, como es nuestro diario vivir, ¿no? A veces la gente dice, no arreglo mi habitación, no arreglo mi apartamento, no hago aseo, porque nadie va a venir a visitarme, pero es que ¿quién dijo que era para que alguien fuera a visitarte? Es porque tú vives ahí, es porque tú estás en ese lugar y tú mereces estar en un lugar digno, en un lugar limpio, en un lugar ordenado, tú mereces lo mejor. Lo mejor no siempre es lo más caro, o la opulencia, o los lujos exacerbados, pero vivir bien, tú mereces eso. Y a veces no lo hacemos. Entonces, bueno, he mencionado varias cositas allí sobre la autoestima. Ese es un tema bien complejo, bien largo, bien interesante, que como les digo toca muchas áreas del ser humano, la sexualidad, las finanzas, las relaciones interpersonales, hasta la espiritualidad. Todo lo toca la autoestima. eh, y por lo mismo hay que trabajarlo. Esto es una invitación, un abrebocas y como siempre, como de costumbre, te doy las gracias por estar acá.